listo a nuestro primer invitado. Debe ser. Es impertinente. Ay, Dios mío. Y ahora, Cambia. ¿ahora qué? ¿Qué deseas? Estamos en el informativo, si no se ha enterado. Seguimos aquí, estamos al aire, ya tenemos listo a nuestro invitado. Le doy la oportunidad para que... Don Roberto Guardia, buenos días, bienvenido. Había venido por aquí, Roberto Guardia. Aquí. No, buenos días. Ahora mismo, ahora tiene un tiempo a esta parte, le está selectivo. Mire, sabe. es que está flaco. No. Mírenlo. No lo veo. ¿No lo ve? Yo no lo estoy viendo. Ahora sí. Buenos días, Flor. Buenos días, profe. No, sí, primera vez que participo aquí en esta nueva tribuna que tienen. Pero lo lamentable es que, bueno, lamentable no, porque con Roberto Guardia también hemos hablado de música. Ha sido invitado que por ahí nuestro viene, sí. Ahí Tengo que retomar ahí los conceptos. Correcto. Pero es que él anda muy enredado ahora con las listas. Con las listas. Porque la Unión Europea nos ha dicho que fuera de aquí Panamá, aquí van a morir en las listas los panameños. Y entonces yo me quedo pensando, bueno, y que se podrá hacer algo, porque ya, y casi digo, ya yo no sé qué podríamos hacer, porque si nos remitimos a la administración pasada, la gestión de Varela, le aprobaron todas las leyes que la OCDE y todo el mundo les pidió. Ahora, una cosa, y usted y yo lo sabemos, Roberto, una cosa es que apruebes la ley y otra cosa es que las ejecutes. Parece que ellos se quejan de eso. Sí, Edwin, me alegra que hayas comenzado con el tema de la administración anterior, porque definitivamente la administración del gobierno del presidente Varela y la canciller Saint Malo, desde que reventó lo de los mal llamados Panama Papers, la estrategia de ellos fue salir de las listas, porque al final se trata de salir de listas, cediendo aprobando todo lo que ellos pidieron sin negociar, que es lo que tú recuerdas desde aquellos momentos en que, como dices tú, le estábamos dando seguimiento a estos temas. Muchos profesionales del derecho que nos desempeñamos, ya no sé ni cómo decirlo, en estos menesteres, hicimos planteamientos, sugerencias, escribimos artículos, participamos de reuniones y al final nunca se negociaba, solamente, y cuando tú negocias, tú dices, bueno, dime qué tú quieres de mí y negociemos, pero nunca hubo una voluntad de negociar, solo de ceder y ceder. Incluso no sé si recordamos aquella famosa comisión donde invitaron un Stiglitz y un Spitz, que era a mi amigo Javier de Panamá, que al final, a pesar de la voluntad que tenía el gobierno anterior de ceder, las exigencias de estos tipos eran tan absurdas que terminaron peleándose en la comisión, ¿no? Eso nada más para hacer un reprise de todo lo que hemos venido sufriendo. Entonces, tú me dices ahora, se han pasado leyes, pero no se han visto resultados. Vamos a decir, pues, para usar los términos que usan nuestros agresores. Puede ser, yo diría que en algunos casos ellos pudieran tener razón, pero no en todos. Ahora bien, lo que sí se nota es que no hay buena fe hacia Panamá y no hay, o sea, y nunca se ha tomado en cuenta lo que Panamá ha hecho, y porque nunca es suficiente, porque como hemos dicho desde el primer día, si tú das y das sin hacerte respetar, nunca será suficiente. El nuevo gobierno que entró inicialmente dijo, oye, reconózcanos los avances de Panamá. Y empezó en una línea un tanto más, por lo menos tratando de resaltar los avances y los cambios. Que no todas las leyes nuevas implementadas se han estado, diríamos, ejecutando a la perfección. Sí, definitivamente. Pero hay otras que sí. Y que van en perjuicio de los que nos dedicamos a esto y van en perjuicio del país. Entonces, lo que no hay es, diríamos, oye, nosotros hicimos algunos cambios, de todos modos nos siguen viendo mal, no nos hemos hecho respetar, nos siguen humillando, y entonces dice, sí cambias, pero
pero igual esto no me lo estás haciendo, o sea, nunca se nota, diríamos, o tú estás en una negociación con una persona o la contraparte, no se nota una empatía, no se nota una intención de llegar a un acuerdo. No, eso nunca se hace así. ¿Ya tienen idea de por qué, Roberto? ¿De por qué qué? ¿Que por qué nos siguen metiendo en listas negras a pesar de todo Bueno, lo esfuerzos que hacen? bueno, ahora al final del camino, que vuelvo a citar al profesor, que le venimos dando seguimiento, ¿te acuerdas que hace poco habíamos advertido sobre esta reunión en la Unión Europea del impuesto global y eso, el 15%, que al final es lo que es? Yo creo que es que por más que seamos, al final, si lo que les duele y lo que más les molesta es el principio territorial y las ventajas que Panamá ofrece, puede ofrecer fiscalmente, igual que cualquier país que no es de primer mundo, lo único que les queda es ofrecer beneficios fiscales a quienes puedan para atraer inversión. Obviamente siempre nos van a tener pisados, pero eso nunca lo dijeron. O si lo dijeron, no lo sabíamos y vamos para atrás, porque todo esto no es que pasó hoy, todo esto viene pasando desde los mal llamados Panama Papers. No sé si recuerdan, yo creo que incluso ustedes votaron en la otra emisora, hasta algunas pesquisas trataron de hacer de un posible documento, una posible carta de compromiso que había firmado la Cancillería y que nunca se supo qué es lo que decía. No sé si Edwin recordará. Yo creo que poníamos la música de la canción de la carta. La carta. Esa carta desgraciada, como diría Oscar de León. Bueno, esa famosa carta, que nunca se supo, el temor, muchísimos de los que estábamos dándole seguimiento, para seguir usando el tema, era que se hubiese comprometido el principio de territorialidad. Porque eso de verdad, porque amén de todo lo que seamos, mientras tengamos eso, por lo menos, digo, antes podía tener 20 clientes, ahora tendré 1 o 2, pero son 1 o 2, que si me lo quitan no va a tener ni eso. Pero entonces, si ese es lo que les ha interesado siempre, entonces esto se ha manejado de la peor manera, porque nunca vamos a salir. Hay algunas personas ahí que ahora hay un grupo promoviendo una ley de transparencia y ya se ha manifestado la Asociación de Marítima de Panamá, de que estos temas de contabilidad, poner a las sociedades panameñas a hacer unos registros contables que en fin, entonces quieren pasar eso porque hay que salir de las listas. O sea, hay que salir de las listas al precio que sea. Pero entonces salir de la lista al precio de que nos acabemos prácticamente como país. O sea, yo siento que desde el principio, y para poner una analogía de lo que se vivió el año pasado con esto de la pandemia, el teletrabajo, si tú tienes una casa grande o un par de habitaciones, tú puedes habilitar una oficina en tu casa o tener un espacio dependiendo de cuánta gente vive contigo y tú puedes hacer teletrabajo. Pero pídele teletrabajo a una familia que tiene una habitación, una sala y viven todos juntos ahí. ¿Qué teletrabajo efectivo puede hacer? O sea, no todo el mundo puede hacer teletrabajo cómodamente. No todo el mundo, no todos los países pueden seguir las mismas leyes fiscales, las mismas reglas fiscales. O sea, que nos pretendan meter a todo el mundo. Al final eso es lo que quieren, Edwin. Y a ti te consta que es lo que hemos venido denunciando miles de lo que tú has pasado por estas entrevistas aquí en tu espacio tradicionalmente. Si al final eso es lo que quieren, entonces nunca vamos a salir a las listas negras. Ahora bien, la hazaña con Panamá, que mucha gente dice, incluso aquí en Panamá, que la hazaña no es con Panamá, que es con todo el mundo. ¿Eso hasta cuándo con esta lucha? Porque hay países que tienen principio territorial y no les dicen nada. El principio territorial debería ser un derecho de cada estado a ver cómo daban los impuestos de sus nacionales y de sus inversores. Pero si ese es el kit del asunto, entonces, imagínate, nunca íbamos a salir y hemos venido haciendo cambios y ajustes y en verdad, por gusto porque nada se ha reconocido, seguimos en el mismo sitio. El nuevo gobierno, donde hay mucha gente que antes pensaba como nosotros, también se mantuvo en ver cómo se aprueban leyes,
Pero bueno, amén. Al fin, finalmente, al menos con este tema, hubo un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas que dijo que Panamá no iba a ceder su legislación tributaria. Amén. Brindo por eso. Algo al fin diciendo, oye, ya hasta aquí no. No sé en qué momento, al menos en algún, pareciera que por primera vez diciendo hasta aquí no. Sí, pero Hemos debido decir hasta aquí no desde hace Roberto, mucho, ¿no? Pero si el bueno. planteamiento fuera hasta aquí no, lo que yo en ocasiones siento, sin pretender ser un experto en el tema, pero haber escuchado a tantas personas, entre otros como Roberto Guardia. O sea, ¿cuál es la salida que va a tener Panamá a esta situación? O sea, alguna solución tiene que haber. No la han encontrado. Bueno, lo que han planteado algunos es que, ¿me escuchas? Sí. Sí. Lo que han planteado algunos es que Panamá siempre ha sido muy pasivo y no ha tratado de negociar con lo que puede, con algún, no sé, con las inversiones. Bueno, ahora vino el COVID y no hay muchas inversiones, pero en algún momento en este país había muchas empresas extranjeras en grandes proyectos y ahí pudimos haber hecho alguna presión. Hay quienes dicen que podemos hacer una presión a través del canal de Panamá. O sea, que Panamá se va a sentir el poco músculo que tenga, trate de sacar. Mira, a ver. Con el canal no podemos hacer mucho porque hay una serie de pactos y demás que trascienden van un poco más allá del tema de la soberanía del Estado. Bueno, sí, pero, okay, pero yo leía en estos días, leía, no me acuerdo si fue en un tweet o algo, o alguna de estas redes, y no me acuerdo de quién lo escribía, que decía, bueno, entre otras cosas, en todos estos organismos tipo Naciones Unidas, que la FAO, que la UNESCO, que todas esas organizaciones se definen temas por votos. Bueno, que haya una directriz que Panamá le va a votar en contra de Europa en todo lo que Europa pida. Pero yo no sé si hay un diseño para eso. Bueno, mira, ese es un planteamiento muy interesante, pero diseño, no hay un diseño para eso. En Panamá, lamentablemente, desde hace años no hemos tenido una política internacional coherente. No hemos tenido, o sea, Panamá incluso a lo local ya todos sabemos cómo estamos. Una política en cuanto a la defensa de la posición de Panamá a nivel mundial y hacia dónde quiere ir Panamá como no ha sido coherente. Aquí Panamá vota, digo, voy a decirlo, ¿cómo dices tú? Casi. Eso es lo que decía el voto de Panamá. No puede te voy a ser. decir? ¿Cómo? No puede ser. O sea, tiene bueno, que por haber eso una te digo, estrategia. entonces al final, ahora que cuando son temas que no nos atañen, o sea, los votos de Panamá nunca han sido consecuentes. Digo, cambia un gobierno, no sé qué. Aquí hemos tenido un gobierno que critica a Venezuela y dentro del mismo gobierno hay gente que va a Venezuela y apoya a Venezuela. O sea, digo, un desastre. Entonces, claro, pero si hubiese una coherencia, eso que tú dices de los votos pudiera ser una fórmula. Bueno, en el gobierno de Varela, que bueno, ya pasó y para colmo se negoció con China, así como sin pensar, eso quizás hubiera sido un arma de negociación en aquel entonces, pero no se negoció. No se negoció y entonces se abrieron acuerdos con China y entonces eso molestó. O sea, todo se maneja de una manera muy improvisada, muy informal, poco estudiada. Y entonces... Pero con un agravante. Cuando en el 2024 llegue otra administración, otra estrategia, y ese es parte del problema que tenemos. Eso es parte del problema. Hay una coherencia de gobierno a gobierno en política exterior. Los temas de politiquería versus los temas de Estado. Aquí en Panamá, lamentablemente, hay poquitísimos temas de Estado. Y los temas que Estado que debería... Por ejemplo, imagínate un asunto como la Caja de Seguro Social, un tema tan grave que debería ser de Estado. Todavía estamos en politiquería. Entonces, pero en resumen, ¿tú te acuerdas cuando comenzó todo esto que nosotros decíamos, van a venir por la zona Panamá-Pacífico, van a venir por todo lo que implica una ventaja fiscal para Panamá? Entonces, yo no sé si por una manera cortoplacista o de salir del paso, nos ha hecho conciencia. En la administración pasada, cero conciencia. Y en la administración local, o sea, lo poco que nos queda, con todos estos lineamientos que ellos vienen dando, nos los van a tumbar, nos los van a quitar. Entonces, todavía, hasta esto del principio territorial, tú tienes gente haciendo lobbying para que y corriendo, que hay que pasar la ley de hay que pasar todas las leyes que ellos nos dicen
no hemos pedido ni siquiera nada a cambio, o sea, es que no hemos negociado, jamás se ha negociado, se ha cedido, y ahora se ha dicho que quizás hasta ahí no se va a ceder. Pero no ha habido un papel negociador, no hubo un papel de plantear cosas, o sea, como los programas de ustedes, me acuerdo que una vez yo comenté que desde antes de los Panama Papers, en Panamá era tremendamente difícil abrir una cuenta bancaria. O sea, No, bueno, peor. era desde antes, o sea, en Panamá se estaban haciendo muchas cosas, Oigan, pero no era suficiente. Entonces, bueno, mira todo lo que ha pasado después de allá. Se han dañado un montón de actividades. Ha habido, o sea, desde el punto de vista económico hemos perdido mucho y estamos igualitos. antes de finalizar, Roberto, me gustaría, para beneficio de los oyentes y nuestro acá, explíquenos esta historia del principio de territorialidad que se ha estado hablando en estos días. ¿De qué se trata? El principio de territorialidad significa que en el estado que sigue ese principio tributario, solo se pagan impuestos sobre las ganancias generadas dentro de ese estado, sobre los negocios que se cierran dentro de ese estado. O sea, en Panamá solo pagan impuestos las ganancias que se generan dentro del territorio de la República de Panamá. Entonces, y por eso nosotros solo grabamos a los nacionales y a las empresas extranjeras por lo que ganan en Panamá. Una empresa extranjera que se ubica en Panamá, pero que los fondos que recibe o los ingresos que recibe no se generan en el mercado panameño, se generan en el mercado mundial y recibe una transferencia del pago de sus ingresos en el sistema bancario panameño fuera del negocio dentro de Panamá, esos ingresos no son gravables, no pagan impuestos. En cambio, la renta, si Panamá tuviera renta mundial, esos impuestos se tendrían que declarar. En Italia o en Estados Unidos, en Europa, muchos de los países del primer mundo, sus empresas y ciudadanos tienen que pagar impuestos sobre lo que ganan tanto dentro de su país como fuera de su país. O sea, que nuevamente, o sea, porque yo tengo que andarle cobrando los impuestos a otro país. Bueno, pero ese es el primer día. Y Panamá, con su derecho, su principio territorial, solo cobra impuestos de la manera que decide. Si Estados Unidos quiere grabar a los americanos por la plata que se ganen en Panamá, en Turquía y dentro de Estados Unidos, ok, ellos tienen el derecho a tener ese principio territorial. Panamá tiene ese principio tributario que es el mundial. Si nosotros somos una nación soberana, como permanentemente dice mi amigo el Fulo Cañango, y nosotros queremos ser principio de territorialidad, y nosotros queremos decir que el que invierta aquí en Punta Pacífica le vamos a dar las siguientes ventajas fiscales, y los que inviertan en la Ciudad del Saber le vamos a dar ciertas ventajas fiscales. Eso debería ser nuestro derecho como Estado soberano. Ah, no. Pero entonces estas instituciones te ponen una lista grises y te van quitando y te dicen, mientras tú no me cambies esas leyes tuyas de porquería, yo te voy a dejar aquí en las listas negras. Entonces bueno, ¿qué te puedo decir? Panamá, vamos a ver si capté la idea. Panamá te dice a ti, tú me pagas a mí, Panamá, impuestos sobre las ganancias que tú generas en Panamá. Si tú generas ganancia en Colombia o en Francia, eso no es problema mío. Tú me pagas por lo que generaste aquí en Panamá. Así es. Así es. Y si esas ganancias que generaste en Colombia y Francia las tienes depositadas aquí, aunque entren en la cuenta tuya de Panamá, no pagan impuestos, porque no las ganaste aquí, las ganaste afuera y te las traíste por acá. Eso, como estamos hoy, no pagan impuestos. Entonces, ellos lo que quieren es que si esta empresa, supongamos que es francesa y tiene una oficina en Panamá y en Panamá gana X cantidad por sus transacciones, que lo que ganó en Panamá paga impuestos en Francia. No, ellos quieren que lo que paga impuesto en Panamá, que esa empresa se ganó en Panamá, eso lo pagó aquí en Panamá y como hay tratado de doble tributación o acuerdo, ese es otro tema, no puedes pagar impuestos en los dos lugares. Eso no es el problema. El problema no es el problema es que esa empresa, si paga impuestos territoriales en Panamá, bien. Pero como esa empresa lo que se gane fuera de Panamá, si lo trae aquí, no paga impuestos, entonces eso es lo que a ellos no les gusta. Ellos lo que quieren es eliminar la posibilidad de que... Eso no es problema mío, eso es problema de la empresa. Exacto. ¿Dónde pone su plata? Exacto.
Pero al eliminar el principio territorial de Panamá, entonces significa que Panamá tiene que grabar tiene que grabar tanto a los que ganan plata en Panamá como los que manden plata para Panamá, diciendo que era ingreso internacional. Entonces también quieren que grabemos eso porque nos quieren quitar el principio de territorialidad. ¿Qué pasa si quitamos el principio de territorialidad? Nadie va a traer plata a Panamá. ¿Para qué la va a traer? Si tiene que pagar impuestos, para eso la lleva donde paga impuestos o se la lleva para un sitio donde no paga impuestos. Donde no paga impuestos. Así. Los hay. Que los seguirán habiendo, pero ellos son selectivos con eso. Entonces, los que decimos que esto es una selectividad, no, que esto es un ataque para Panamá, todavía aquí hay gente que dice, no, esto no es contra Panamá, esto es contra todo el mundo, Panamá tiene que... O sea, yo tengo amigos en esa línea, van a seguir siendo mis amigos, pero no podemos hablar de ese tema, porque me molesto bastante. Ya me di cuenta. Sí. Ahora, tampoco los digo Bruno Varila, como mi amigo Fulo Cañago. Fulo sí la va diciendo Bruno Varila a todo el que lo cabrea. Bueno, Roberto, gracias. Valiosa la explicación e importante saberla y entenderla para que todos estemos en la misma página. Yo sí creo que Panamá, como Estado, tiene que adoptar una actitud, pero como Estado, es decir, no como gobierno. Los gobiernos son pasajeros de 5 años, el Estado es permanente. Pero parte del problema que tenemos es ese, que en este tipo de temas y en otros más, de gobierno a gobierno, no. Dime, yo creo que son muy pocos temas. El único tema que si acaso, y ya antes dime, si acaso en este país se ha mantenido como política de Estado, si acaso es, ya no sé si es o era la Autoridad Canal de Panamá. Sí. Que estamos viendo que la vaina está tabillando. Sí. ¿Qué tema de Estado tenemos nosotros? No, es un problema que tenemos real y serio. Así es. Bien. Gracias, Roberto, muchas gracias. Muy Dale, amable. profesor Flor. Chao. La salsa. Sí, por ahí te llamo. 8:31 minutos, señor Miguel.